Miren, estamos ante una crisis cultural, social, política, con una élite totalmente rodeada de escándalos que a mí estos días me han hecho pensar mucho, especialmente acerca de qué tipo de líderes necesita el mundo hoy. Porque miren, lo de Epstein es mucho más profundo de actos concretos, actos totalmente inmorales, actos de degeneración total. El problema más profundo de eso es gravísimo, ciertamente que sí, especialmente las víctimas. Pero el problema más grande que eso, y miren que para decir que realmente hay un problema mucho más profundo que eso, que el tráfico de menores, que el abuso, es el hecho de que quienes conforman toda esa red son los que nos gobiernan a nosotros. Son los que supuestamente nos lideran, son los que supuestamente modelan cómo deberíamos vivir, porque son los que crean las leyes, básicamente. Porque una ley que es, sino el poner ciertas reglas de conductas con castigos para aquellos que se desvíen de cierta norma moral. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la ley con la moralidad? Obviamente que la moralidad es, de hecho, el fundamento de la ley. La moralidad es el fundamento de la ley. Es algo que lo he explicado en profundidad aquí en mi academia, donde tenemos un curso de ética, ética de decidir bajo presión, donde, miren esto, en este curso te lleva el conflicto real, del conflicto real al criterio sólido, distingue con claridad entre moralidad, ética y legalidad y demuestra por qué no todo lo legal es justo ni todo lo moral es universal. Y básicamente, para ser legal debería ser justo, que es una de las discusiones de antaño de la filosofía clásica que obviamente profundizamos en este curso. Entonces, aquellos que moldean nuestra conducta, aquellos que nos dicen cómo vivir, viven como un desastre. Y por lo tanto, me gustaría hacer un análisis filosófico sobre los líderes que necesita el mundo hoy. Y líderes desde todo punto de vista, líderes no solamente políticos, líderes culturales, líderes en el deporte, líderes en el mundo de la música. Ahora va a ser el Super Bowl y han llevado a un payaso como es Bad Bunny. Voy a estar haciendo algunos videos al respecto, reflexionando sobre esa crisis cultural. Una crisis cultural, porque sí, el Super Bowl es el evento cultural más importante de los Estados Unidos. Y que un partido de fútbol americano, que yo sé que a muchos de ustedes les gusta, yo no los estoy criticando porque les guste eso, a mí también me gusta ver el Super Bowl, pero que ese sea el evento cultural más importante ya es un síntoma de decadencia muy grande. Debería ser uno de más, porque para mí no es el evento cultural más importante, al menos de mi vida diaria. Entonces tenemos una crisis cultural, una crisis social, una crisis política, marcada por divisiones ideológicas profundas, donde hay ideologías que son tremendamente peligrosas. El mismo Epstein, como lo vimos en otro video, básicamente apoyando ideas transhumanistas, ideas de ideología de género, financiando con cientos de miles de dólares con científicos, donde también, y como consecuencia de todo esto, obviamente que hay una erosión de la confianza en las instituciones. Obviamente, hay escándalos, escándalos que envuelven a las élites, y no solamente el caso de Epstein, los casos de corrupción. Vayamos a nuestros países en Hispanoamérica. ¿Cómo puede ser que nosotros estamos poniendo en el gobierno una manga de corruptos y cuando esa corrupción se prueba y se comprueba, lo seguimos votando? Seguimos votando ese abuso de poder. Seguimos votando a gente que tiene una desconexión total con la realidad cotidiana del hombre de a pie. Entonces, esto yo creo que nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de líderes requiere el mundo para navegar todo este desastre, este caos moral, esta turbulencia moral? Y esta es una pregunta que no es nueva, obviamente. Dentro de la filosofía ha sido explorada por pensadores a lo largo de la historia, desde la Grecia antigua hasta el pensamiento moderno, contemporáneo. Nos estamos haciendo esa pregunta hoy en el año 2026. Pero obviamente que es una pregunta que hay que rehacerla siempre porque estamos en un contexto actual muy distinto, un contexto donde tenemos la globalización económica, donde tenemos el globalismo político, donde tenemos la tecnología, tenemos las redes sociales, que obviamente van a amplificar la crisis, van a amplificar las expectativas, pero también se enmarcan en un sistema de vigilancia y de control que está o se cierne sobre nosotros en todo momento y donde todas nuestras conductas, como lo explico en mi libro Apaga el celular, enciende tu cerebro, todas nuestras
conductas se pueden traducir a datos, se pueden cuantificar y por lo tanto el control, el conocimiento de nosotros es mucho más profundo que antes. Y luego los líderes usan de ese conocimiento. Y cuando digo líderes no me refiero solamente al político de turno, me refiero a los encargados de las compañías tecnológicas como Palantir, como Meta, como Google. Entonces, es muy importante y es clave a quién tenemos nosotros como líderes. Líderes empresariales, líderes políticos, líderes culturales, líderes sociales, líderes deportivos. Porque para tener una sociedad que salga del caos en el cual estamos, yo creo que estas personas deben encarnar cualidades que trasciendan el mero ejercicio del poder, por ejemplo, en el caso del político. Necesitamos personas que tengan esa sabiduría moral, una sabiduría ética, que tengan un deseo de renovación moral. ¿Qué significa de renovación moral? De vivir mejor como ser humano. Por eso me parece que es muy importante ir a la tradición filosófica para analizar cómo debería ser el perfil de estos líderes que nos deben liderar, valga la redundancia. Y lo primero a mí que se me ocurre al respecto es leyendo las obras, por ejemplo, de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino. Sí o sí, para poder liderar, ya sea que lideres tu familia, lideras un negocio, lideras una sociedad, lideras un equipo de fútbol, hace falta sabiduría y virtud. Sí o sí. De hecho, Platón, en el libro de la República, él argumenta que los líderes ideales son aquellos que combinan filosofía y política, los filósofos reyes, el rey filósofo, individuos que no buscan el poder por ambición personal, sino porque tienen un compromiso con la verdad, tienen un compromiso con el bien común, tienen un compromiso con la justicia, quieren que en su sociedad haya justicia y por eso a quienes quiebran ese ideal de justicia se los castiga. Eso es el sistema penal. Pero ¿qué pasa cuando el mismo político se hace político para poder quebrar la ley? Cuando se hace político para robar. Y no es un caso extraño el que estoy nombrando. Uno va a la gente común, uno va al mercado, va a los trabajadores, va a los camioneros. Yo tengo contacto con gente de todo tipo de clase social, de todo, absolutamente todo, de todos los estratos sociales. Y una cosa que a uno lo sorprende es ese sentir común que hay, que yo también comparto. Y es el hecho de que cuando uno le pregunta a la gente qué piensa del político, le dicen todos roban o se meten a la política para robar. Y no importa el país que sea, no importa si es Argentina, si es Chile, si es Canadá, si es Estados Unidos. Entonces, ¿eso significa que ser político es ser corrupto? No, pero ha quedado unido porque es tanto el nivel de corrupción, corrupción económica, corrupción moral, robo, coimas, injusticias, la mediocridad que hay. Y encima tenemos las élites o lo que nosotros reconocemos como élites políticas, élites globales, que están totalmente rodeadas de escándalos. De hecho, piensen ya mismo, imagínense en su país o a nivel global, figuras políticas, inmediatamente escándalos, fraudes financieros, abusos éticos. Y de hecho Platón, él advertía en sus escritos contra los sofistas modernos, aquellos que manipulan la retórica, manipulan el lenguaje, manipulan la narrativa, controlan los medios de comunicación. Porque el nivel de control de los medios de comunicación es espeluznante. El nivel de control de las redes sociales es espeluznante. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con el Estado de Israel tratando de comprar todos los medios de comunicación, redes sociales, TikTok. ¿Para qué? Lo dijo el mismo Netanyahu, para mantener y controlar una narrativa determinada. Entonces, los políticos, los poderosos, que buscan controlar una narrativa para mantener un status quo. Entonces, ¿qué necesitamos a partir de ahí? Yo creo que necesitamos líderes verdaderos que prioricen la verdad, que prioricen el conocimiento verdadero sobre las opiniones superficiales, sobre la narrativa, con un sentido de justicia muy grande, con una gran capacidad para discernir los hechos de las mentiras o fake news, como se los llama, porque hoy los medios de comunicación son todos fake news. Porque solamente así vamos a poder guiar a una sociedad totalmente fragmentada y corrompida hacia un bien supremo. Como la justicia, por ejemplo. Como la honestidad. Como la verdad. Como los ideales de la familia. ¿Cómo podemos hablar, por ejemplo,
Y eso lo he visto en incluso líderes culturales, por ejemplo, que en público se hacen defensores de la familia, pero en privado se glorían, por ejemplo, de cuántos matrimonios han roto porque se han acostado con las mujeres y el esposo las encuentra y se divorcian y llevan una lista. He conocido gente así, que se hacen los líderes culturales de la batalla cultural o de la batalla de la familia o la batalla de la vida o lo que sea. Eso es algo terrible realmente. Entonces, el nivel de corrupción moral que tenemos en los líderes del ámbito que sea, político, cultural, social, económico, vamos al mundo de los artistas de Hollywood, es peor todavía. Es peor. ¿Con qué autoridad moral después nos vienen a pontificar? Billie Eilish, que fue ahora a unos Grammys hablando de cómo estamos en tierra robada. Bueno, ojalá que las tribus donde ella tiene sus mansiones le quiten esa tierra robada, al menos que empiece con ella a cumplir eso. Cuando tenemos un payaso como Bad Bunny hablando en nombre de los supuestos inmigrantes resentidos por el hecho de que ICE va a buscar a criminales. ICE out. Y él se cree que es moralmente correcto. A ver, son todos tipos tan corruptos moralmente. ¿A qué voy con esto? ¿No está mal criticar a ICE por ciertas prácticas? Aunque hay que entender la función del ICE, lo lamento mucho. Si quieres entrar a un país ilegalmente, vas a tener que pagar las consecuencias. Pero más allá de eso, estos tipos critican a ICE no porque tengan un sentimiento de justicia, no es para tapar su propia inmoralidad, así cualquiera. Entonces eligen sus batallas y se hacen los virtuosos. Miren qué virtuoso que soy. Yo soy una persona que acepta la diversidad, acepta los derechos LGBT. Sí, pero para tapar que estás a favor del aborto, por ejemplo. Para tapar un nivel de inmoralidad total. Vayamos a Aristóteles. Aristóteles en la Ética Nicomaquea, donde habla de la filosofía política, y habla de ética, obviamente, él le da una prioridad muy grande a la sabiduría práctica. No solamente la inteligencia teórica de las cosas, sino la habilidad para poder aplicar virtudes como la templanza, como la justicia, como el coraje, como la prudencia en contextos reales. ¿Por qué? Porque ahora tenemos crisis muy grandes, crisis de migraciones masivas, crisis de reemplazo poblacional, que son producto de ingeniería social de las Naciones Unidas, de Soros. Tenemos una crisis por el mundo de las farmacéuticas, por ejemplo. Es una crisis, hay que reconocerlo. La crisis de las pandemias, las crisis políticas, las crisis de control social. Crisis que nos afectan a todos, La crisis de la aplicación de la inteligencia artificial para la vigilancia y el control de las sociedades, eso nos afecta a todos. Del dinero digital, de la inflación, que es generada por políticas económicas. Eso nos afecta a todos. Entonces nosotros necesitamos líderes que realmente se preocupen por el pueblo, que puedan dar ejemplo, que puedan tomar decisiones equilibradas. De hecho, el líder aristotélico es aquel que evita los dos extremos del vicio. La virtud está entre dos extremos, es como la cumbre de una montaña que está entre un extremo vicioso y otro extremo vicioso. Y que busca el florecer humano para todos, el crear las condiciones. Bueno, después están las personas que por vagancia, que por resentimiento, que por mediocridad no aprovechan esas oportunidades, ese es otro tema. Pero el político debe estar para generar las condiciones de tal manera que se pueda dar el florecimiento humano para todos aquellos que lo quieran. Y reconociendo obviamente que la virtud no es innata, sino que es cultivada a través del ejemplo, a través de la educación, a través de la familia. ¿Cuántas políticas familiares tenemos? En Argentina, por ejemplo, ya están desesperados porque se dan cuenta que en unos años van a faltar más de 1 millón de alumnos. Y si faltan más de 1 millón de alumnos, van a tener que comenzar a cerrar escuelas, van a tener que comenzar a despedir maestras. Entonces, miren, las mismas maestras que daban educación sexual hace 20 años, ahora se pegaron un pum en el pie porque todos esos niños, esa generación que tendría que venir a reemplazar a estos alumnos, no van a existir, se van a quedar en la calle. Como está pasando en Estados Unidos, donde han cerrado miles de escuelas y las maestras tienen que trabajar en un cajero en un supermercado, como pasa en Canadá, donde las maestras tienen que agarrar un Uber para poder trabajar porque no hay escuelas, porque no hay niños.
Ese es un problema político muy grande. ¿Y de qué manera están los políticos realmente enfocándose en la familia de la manera como lo hace, por ejemplo, Orbán en Hungría? Yo no he visto absolutamente ningún político de México hasta la Argentina y Chile enfocarse en políticas familiares para crear condiciones sociales para que las familias puedan florecer, para que las familias puedan tener más hijos. Lo único que yo veo son castigos, castigos económicos, impuestos. Entonces, ¿qué tipo de sociedad? Y ¿saben lo peor de todo? Que nos cobran impuestos para robarnos, nos roban todos, para robarnos, para robarnos. Uno sale a manejar, a ver, paga patente, por ejemplo, y paga cientos de dólares, termina pagando miles de dólares al cabo de unos años. Y uno sale por las calles llenas de pozos por todos lados, es un desastre. Uno paga impuestos a la propiedad. ¿Y de qué manera eso se ve reflejado? Se lo llevan todos los políticos. Se lo llevan todos los políticos, que no tienen absolutamente ninguna benevolencia. Se nos mueren de risa en la cara con un nivel de maldad que es impresionante realmente. Confucio es un filósofo, pensador chino de antes de Cristo, que tiene un librito, una colección de dichos, las Analectas, donde él habla de los líderes también. Y él dice que el líder debe guiarse por la benevolencia, no por la maldad, no, la benevolencia, ese sentido del bien. Gobernar con rectitud moral, como un padre que cuida a su familia. Entonces, ante una crisis social como la actual, donde las élites están totalmente alejadas del sufrimiento de las clases medias, de las clases bajas. Pensemos en el caso de Maduro, con miles de millones de dólares en oro en bancos suizos, mientras el pueblo venezolano se moría de hambre y tenía que salir caminando a pie para poder comer, irse de su país. Y esos mismos líderes nos hablan de las desigualdades económicas. Son unos payasos realmente. Son unos payasos, porque solamente buscan el beneficio social. Entonces, ¿qué tipo de líder necesitamos? Aparte de todo lo que vengo diciendo, alguien que realmente pueda restaurar la confianza. Y la confianza a nivel público solamente se puede restaurar cuando hay transparencia en el manejo de fondos públicos. Cuando hay reformas que permitan esa transparencia. Porque no hay político, no importa el color, de izquierda, de derecha, de lo que sea, de nueva derecha, que de una u otra manera ha sido salpicado por la corrupción. Que ya sean criptomonedas, que se robe el 3% de los medicamentos, que le dé esto a aquel, en México con el narcotráfico. Es impresionante. Entonces, Confucio, en esas analectas, que las vamos a tratar algún día aquí en la academia, les prometo que en la academia vamos a tratar alguno de sus obras, y estas analectas las vamos a leer, las vamos a reflexionar. Él dice que sin normas éticas una sociedad colapsa. Pero vivimos en una sociedad donde todo es relativo, donde no se puede imponer nada, que nadie puede imponer su parecer moral. Entonces, ¿en qué sociedad estamos? ¿Es un caos total? ¿Es un caos moral? Porque solamente con normas éticas vamos a prevenir que nuestras sociedades colapsen, porque van a colapsar. Y esto es algo serio. Así como una familia colapsa sin normas éticas. Una familia colapsa sin normas éticas. Eso es algo de sentido común. ¿A qué mujer le gusta que le metan los cuernos? Sin normas éticas esa familia colapsa y los niños van a sufrir. Lo mismo pasa a nivel social. Con líderes que viven vidas inmorales no queda otra que el colapso social. Entonces necesitamos la virtud para poder reconstruir estas instituciones con integridad. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, que es otro libro que lo analizamos en un curso que va a salir prontamente, que se llama Cómo hacer cuando te pasan cosas malas. Bueno, Marco Aurelio, él añadía una dimensión personal del líder, que el líder debería practicar la pacella. ¿Qué es la pacella? El mantenerse totalmente en control de sus emociones para poder hacer el bien. No guiarse por sensiblerías y lograr la justicia. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de escándalos elitistas. Entonces, ay no, pero claro, si yo revelo los archivos de Epstein, este donante que una vez me dio $50,000 va a ir a la cárcel. Y que vaya a la cárcel, señores, apatía, es para eso.
Además, un líder estoico, como decía Marco Aurelio en sus meditaciones, dice, un líder estoico mantiene la humildad siempre, reconoce que se equivoca y se enfoca en el servicio público. Entonces, imaginémonos por un momento líderes que en vez de defender privilegios, lleven una vida austera, que respondan a las crisis con altura, con resiliencia, líderes que inspiren a otros a superar divisiones políticas. Porque ahí hay otro problema, miren, tenemos un problema del partidismo. Hoy nos gobierna una estructura partidista, que es una basura. Que el partido este que gobierna deshace lo que hizo el otro y lo que hace el otro lo deshace este y así no hay absolutamente nada de construcción social. Esto es un desastre. A los partidos hay que abolirlos, los partidos políticos hay que abolirlos a todos, no sirven para nada. Porque crean un tribalismo social, una división social, que es a propósito, eso es uno de los grandes problemas que trajo la democracia. Y lo vamos a analizar en otro curso. ¿Por qué hay que abolir los partidos políticos? Entonces estás en contra de la democracia, a favor de las dictaduras. No. No. De lo que estoy a favor es que en la política nos representen personas de verdad, que a los camioneros los represente un camionero que sea votado y que vaya al Congreso, que los camioneros tengan un asiento en el Congreso, que las maestras tengan un asiento en el Congreso, que los carpinteros tengan representantes en el Congreso, que los médicos tengan un representante en el Congreso y que vaya rotando, porque ahí hay una representación verdad de gente de a pie, de gente de a pie. ¿Se entiende? Pero lo vamos a desarrollar en otro video eso, que es algo que está siendo debatido desde hace mucho tiempo. No hay una representación verdadera. El político llega ahí y termina representando a su partido, los intereses de los que donaron, no al pueblo. Eso es una mentira. Es una mentira. Pero también el líder tiene que ser astuto. Eso lo decía Maquiavelo. Lo que pasa es que Maquiavelo lo usaba para usar del poder, ¿no es cierto?, a beneficio personal. Pero el líder debe ser astuto como zorro, como dice en El Príncipe Maquiavelo. Deben ser fuertes como leones. Deben adaptarse a la realidad política sin ingenuidad. Entonces, en la crisis actual, donde tenemos un poder global que está concentrado en élites totalmente corruptas, necesitamos, en cierto sentido, paradójicamente, un líder que sea un poquito maquiavélico, pero que sea ético. Maquiavélico a lo Bukele, ¿no? Para desmantelar estructuras de opresión, meter a todos los mareos a la cárcel, después vemos quién es inocente y quién no, y ahí hay que acabarlo. Que vaya contra las Big Techs, que vaya contra los poderosos, que nos dicen que debemos pagar impuestos, pero tienen todo su dinero en paraísos fiscales. Entonces, equilibrar virtud con moralidad y nunca usar de un fin que justifique los medios inmorales. No. Nietzsche, por ejemplo, era muy crítico de las élites en su momento, que son las mismas élites, los abuelos de los que nos gobiernan hoy, los bisabuelos, que querían ser superhombres, que trasciendan los valores morales. Necesitamos líderes que desafíen esa moral del rebaño, esa moral de las élites, que no tengan miedo de vivir el cristianismo, el consumismo cultural, el globalismo. Estamos en un mundo postmoderno donde todo ha sido destruido, donde las crisis culturales cuestionan identidades como nuestra fe, como nuestra patria. Entonces necesitamos líderes que sean bastante creadores, que vuelvan a hacer renacer todos esos valores del ser humano. Líderes que, como lo decía en el otro video que hice sobre Epstein, citando a Hannah Arendt, que combatan contra la banalidad del mal, porque se termina normalizando el mal. Que dejen de usar el poder, como decía Foucault, simplemente para controlar, como una red relacional, simplemente con ese conocimiento poder dominar, chantajear, como hacía Epstein, como hacen muchos políticos, como hacen los servicios de inteligencia. De hecho, Hannah Arendt, que es una de las pensadoras políticas más influyentes del siglo XX, yo creo que nos da un marco bastante interesante para entender la crisis actual. Ella se inspira mucho en Aristóteles, pero adapta esa enseñanza para enfocarse en la actualidad. Y ella habla de la condición humana, habla de cómo el ser humano ha perdido ese don de la contemplación,
donde simplemente todo se reduce al consumismo, todo se reduce a la acción, pero sin contemplación, donde se le da prioridad a la economía, al consumo, pero no a lo más profundo del ser humano. Y eso lleva a la sociedad de masas, donde la política se reduce a una administración burocrática, el Estado niñero, por ejemplo, niñera. Políticos que tratan a la política como un negocio, como un algoritmo, donde se ignora totalmente el espacio público, donde se ignora el debate, donde hay absolutamente no representación política. Eso es algo muy grave realmente. Donde se usan de las fake news para manipular, para controlar. Por ejemplo, es muy interesante que ahora surge lo de Epstein y de repente todos los medios de comunicación diciendo que, sí, era un agente. Primero negaron por años que era un agente de inteligencia. Ahora es un agente pero de Rusia. Es para reírse. Es un agente pero de Putin. Sí. Es impresionante eso. Se nos ríen en la cara. Se nos ríen en la cara. Para tapar los escándalos elitistas, para cubrir a políticos que normalizan la corrupción. Esa es la banalidad del mal, donde ya la mentira se normaliza. Donde estamos viviendo rodeados de abusos sin que absolutamente nadie se sienta responsable. Entonces nosotros necesitamos líderes que contrarresten toda esta basura, que cuestionen toda esa basura normativa, esa banalidad. Porque miren, ella tiene un libro que se llama El origen del totalitarismo, que también lo vamos a leer en el club de lectura más adelante, y ella ahí analiza cómo las ideologías destruyen la sociedad humana por la propaganda, por el terror, por el aislamiento. Y si nosotros pensamos con seriedad, estamos pasando por esa época de propaganda, de aislamiento, de terror. Pasó en el COVID, donde la dictadura o el totalitarismo, que no es solamente dictadura, sino que lo que hace es crear una realidad alternativa. ¿Para qué? Para anular el pensamiento individual. Entonces, hoy estamos en una crisis cultural actual donde se está armando una realidad alternativa para manipularnos, como el escándalo de Epstein. Una realidad alternativa, era un agente de los rusos. Eso es una mentira. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que acudir al cristianismo. El cristianismo que ofrece una visión integral realmente y antropológica como una respuesta a la crisis actual, a la crisis social, a la crisis política en la cual nos ha tocado vivir. Porque es verdad, el cristianismo no es una ideología política, no es un programa técnico, pero sí resume todo un conjunto de principios morales que son derivados del Evangelio, de la revelación, de la ley natural, de la filosofía, de la ética, y que ha sido muy bien resumido también para quien quiera profundizar más en eso, en la doctrina social de la Iglesia. A partir de León XIII, que comenzó a escribir toda una serie de encíclicas que daban guías morales a la sociedad política. Muy interesante. ¿Para qué? Para poder construir una civilización basada en la caridad, basada en el amor, donde la persona humana sea el centro y no un medio. Y para eso yo creo que tenemos que tener políticos que le den una prioridad absoluta a 4 pilares. Esto es la teoría, pero luego hay que ponerlo en la práctica, en políticas públicas. Primero, la dignidad de la persona humana. Estamos llenos de políticos que no les importa absolutamente nada la dignidad de la persona humana. Desde la promoción de leyes criminales, como lo que ellos llaman la interrupción del embarazo, la muerte dulce, la fecundación in vitro, el alquiler de vientres, violaciones a la dignidad humana. Porque toda persona es creada de imagen de Dios. Y no solamente eso, ha sido redimida por Cristo. Y por lo tanto, debido a estos 2 factores, ha sido dotada de un valor intrínseco e inviolable. Entonces nosotros tenemos que rechazar cualquier forma de instrumentalización, porque hasta la fecundación in vitro es instrumentalización del ser humano. Entonces, aborto, eutanasia, explotación laboral, trata de personas, discriminación, rechazo. Esa cultura, ¿no es cierto?, donde se banaliza la dignidad del ser humano. Por lo tanto, necesitamos a políticos que defiendan la vida de manera absoluta, desde la concepción hasta la muerte natural, con todo lo que implica entre medio. En primer lugar, dignidad humana. El bien común, es decir, que los políticos busquen crear las condiciones para que nosotros como seres humanos podamos florecer como seres humanos, no que nos pongan una traba tras otra.
Y cuando digo florecer, no me refiero solamente a las condiciones materiales, que es importante. ¿Por qué no hay absolutamente ninguna ley que diga si una familia tiene ya más de 2 o 3 hijos, se le van bajando los impuestos? Entonces, florecer con condiciones materiales, condiciones culturales, morales, espirituales, que puedan permitir el desarrollo humano. Esto es algo muy importante para superar el individualismo, para superar el consumismo que está fragmentando nuestra sociedad. En tercer lugar, la subsidiariedad. Es decir, que las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano posible a los afectados. Que la familia tome sus decisiones, no que el Estado imponga de qué manera se deben educar a sus hijos. Que las instancias superiores, el Estado, las corporaciones, los organismos globalistas, no vengan a decidir o absorban o suplanten la iniciativa de las personas, de las familias, de las comunidades intermedias. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo ahora es un Estado que toma absorber absolutamente todo y controlar nuestras vidas, es un Estado totalitario. ¿Y qué pasa? Esto termina obviamente violando la libertad y la responsabilidad personal. Por eso estamos llenos de gente mediocre y irresponsable, porque el Estado me educa a los hijos, el Estado hace esto, el Estado hace aquello. ¿Y qué pasa? Nadie hace nada, porque el Estado se roba todo, los políticos que representan ese Estado. Y cuando el Estado se mete es burocracia, burocracia, burocracia. Tercer lugar. Y cuarto lugar, la solidaridad, el reconocimiento de la interdependencia humana. Todos somos hermanos en la familia humana, todos somos hermanos en una patria, en una sociedad, y por lo tanto eso implica un compromiso activo por los demás. Generando puestos de trabajo, por ejemplo, si yo tengo dinero, mi obligación moral por solidaridad es generar trabajo. Yo no digo que regalen el dinero, no lo regalen. Pero si tienen dinero, inviértanlo, van a ganar más dinero, pero van a generar puestos de trabajo. Ah, pero el gobierno te pone 10.000 trabas para generar puestos de trabajo. El gobierno y nomás te quiere sacar miles de impuestos. ¿Por qué es eso? ¿Para qué? ¿Para que sigan robando estos ladrones? ¿Para que estos ladrones, que después no pagan absolutamente nada, vivan la vida y la fiesta? Claro, y por eso la gente no quiere invertir ni generar trabajo. ¿Para qué? Si genera más problemas. Miren, a los políticos hay que sacarlos a patadas realmente. Uy, estás incitando a una revolución. No, estoy incitando a que se los juzgue por los crímenes que viven cometiendo todos los días. Entonces, nosotros necesitamos verdaderos líderes políticos. El mundo actual necesita líderes que combinen sabiduría, virtud, benevolencia, realismo, un ideal de servicio. Y por lo tanto necesitamos un líder ético, transparente, en el cual podamos confiar, que sea responsable. Pero ¿saben qué? La filosofía nos enseña que los líderes no surgen del vacío. El líder ese va a requerir una sociedad que lo cultive, que le exija. Con familias, señores, las familias. Si tenemos un problema social es porque tenemos familias que son un desastre. Esa es la realidad. Si tenemos políticos degenerados, corruptos, que roban, es porque su familia creó eso. Porque su familia creó eso. Entonces yo creo que la crisis actual es una oportunidad para la conversión. Es una oportunidad para un cambio de mente, para una renovación moral. Donde el liderazgo no sea un monopolio de las élites. Porque si no, ¿saben qué? La democracia esta, que yo no creo en esta democracia, está degenerando en una tiranía. Por lo tanto, necesitamos sabios, sabios. Esa es al menos mi opinión, y dentro de la academia voy a hacer todo lo posible, para, por medio de los cursos, del club de lectura, de los videos exclusivos, apoyar de la manera que pueda a que esto se dé. Así que quienes quieran apoyar mi trabajo, quienes quieran aprender un poco más, quienes quieran formarse, los invito a que sean parte. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por venir aquí. Si eres nuevo, te agradezco estar aquí, quedarte hasta el final. Te invito a suscribirte, a darle me gusta, a comentar. Quiero que comenten, por favor, porque me gusta mucho leer sus comentarios y a partir de ahí sacar nuevas ideas, comentar. Y gracias nuevamente por ver este video.